Bienvenidos a Umbral Teológico, un espacio para profundizar en la reflexión teológica. En esta ocasión nos sumergiremos en la figura de Felipe, a quien podríamos considerar el primer misionero. Su rol en la expansión del cristianismo primitivo fue crucial, y su legado, sigue siendo muy relevante para la iglesia de hoy. Totalmente. La vida de Felipe nos ofrece muchísima tela para cortar teológicamente hablando. No solo fue un diácono ejemplar en Jerusalén, sino que también fue pionero en llevar el evangelio más allá de las fronteras judías. Es curioso cómo a veces, a pesar de su importancia, Felipe queda un poco relegado en los estudios bíblicos. Pero su historia nos muestra mucho de la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y además nos da un modelo inspirador de servicio, entrega y de flexibilidad. De acuerdo. Uno de los aspectos que más me llama la atención de Felipe es su capacidad de ir más allá de su rol inicial. Empieza como diácono atendiendo las necesidades prácticas de la comunidad, pero su llamado lo lleva a un rol mucho más amplio como evangelista, como misionero. Y esa transición de diácono a evangelista nos habla de una iglesia en constante evolución, respondiendo a las necesidades del momento, adaptándose a nuevos desafíos. ¿Cómo podemos interpretar esta flexibilidad desde una perspectiva teológica? ¿Qué nos dice de la naturaleza misma de la iglesia? La figura de Felipe nos invita a reflexionar sobre la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, no se limita a un rol preestablecido, sino que se abre a nuevas posibilidades de servicio. Esto nos sugiere una iglesia dinámica, que se transforma, que responde a los desafíos de cada época, pero sin perder su esencia. En ese sentido, Felipe se vuelve un paradigma de lo que significa ser un ministro del Evangelio. Su ministerio no se define por funciones rígidas, sino por una disposición a servir donde Dios lo llama. Aunque eso implique cruzar fronteras, romper esquemas. Exacto. Felipe no se queda en su zona de confort, se aventura a territorios desconocidos. Enfrenta desafíos y riesgos en obediencia al llamado divino. Primero, en Samaria. Luego en su encuentro con el eunuco Tipe. Y finalmente en Cesarea. Felipe nos muestra que servir a Dios implica una apertura constante a la novedad del Espíritu. Hablemos de Samaria, una región que en aquel entonces representaba un desafío particular para la iglesia. Había una tensión profunda entre judíos y samaritanos, una tensión arraigada en siglos de historia y diferencias religiosas. ¿Cómo se manifiesta la visión teológica de Felipe en su acercamiento a los samaritanos? El ministerio de Felipe en Samaria es un testimonio claro de su visión inclusiva del Evangelio. A pesar de las tensiones, Felipe no duda en llevar el mensaje de Cristo a este pueblo que, para muchos judíos de la época, era considerado hereje e impuro. Es un episodio que nos invita a reflexionar sobre las barreras que a veces nosotros mismos construimos dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos superar los prejuicios, las divisiones, que nos impiden vivir la auténtica fraternidad en Cristo? ¿Qué podemos aprender de la actitud de Felipe hacia los samaritanos? Felipe, guiado por el Espíritu, no se deja llevar por los prejuicios de su tiempo. Él reconoce en los samaritanos a personas sedientas del amor de Dios. Y su actitud nos desafía a nosotros a examinarnos, a preguntarnos si estamos realmente abiertos a la diversidad, a la inclusión, a la reconciliación. La historia de Felipe en Samaria también nos presenta un panorama fascinante de la dinámica del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Las Escrituras nos narran cómo a través de Felipe se manifiestan señales, prodigios, que confirman la autenticidad del mensaje y que abren los corazones de los samaritanos a la fe. Es cierto, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, adquiere una relevancia importantísima en la comprensión del ministerio de Felipe. Él se convierte en un instrumento del Espíritu, no solo en la predicación, sino en la manifestación del poder divino a través de milagros y sanidades. Y estos eventos sobrenaturales, no solo sirven como prueba de la autenticidad del Evangelio, también nos revelan la dimensión carismática de la iglesia primitiva. ¿De qué manera podemos integrar esta dimensión en la vida de la iglesia hoy? ¿Cómo podemos discernir la acción del Espíritu en nuestro propio contexto? Son preguntas fundamentales para la iglesia de hoy. La experiencia de Felipe en Samaria nos recuerda que el Espíritu Santo sigue actuando en la iglesia, que su poder está disponible para quienes se abren a su acción. La clave está en cultivar una sensibilidad a la voz del Espíritu, en aprender a discernir su guía, y en estar dispuestos a ser instrumentos de su gracia. En la próxima sesión vamos a continuar explorando la vida y el ministerio de Felipe, centrándonos en su encuentro con el eunuco etíope.